el texto del Evangelio que se ha proclamado, Juan Bautista anuncia, como precursor que era de Jesús: detrás de mí viene uno. En el texto casi paralelo de San Juan, con mayor fuerza aún, se nos dice cómo lo presentaba Juan Bautista al Señor. Dice allí sencillamente: detrás de mí viene un hombre. Y en este tiempo de Adviento, justamente, que nos estamos preparando para la venida en carne de nuestro Señor, me parece que es conveniente que reflexionemos sobre la realidad de la humanidad de nuestro Señor. Es decir, que era verdaderamente hombre. Y no conformarnos, por lo menos en este caso, simplemente con una consideración así en general de que Cristo es verdaderamente hombre, sino que insistir en la virilidad de nuestro Señor, es decir, en el hecho de que era varón y además ideal de varón. Sobre todo teniendo en cuenta toda esa espiritualidad, entre comillas, meliflua, de imágenes de nuestro Señor con los ojos en blanco, con los labios como si usase rouge, esas estampitas de la Casa Barra, esas imágenes deplorables que andan por ahí con los cachetes rosados, que lo presentan como si fuese Rodolfo Valentino, Carlos Perciavale. Y ciertamente que si uno cae en esa espiritualidad de pacotilla, no puede llegar a entender lo que es Jesús. Detrás de mí viene un hombre. Cuando en un alma entra así ese tipo de que se ve en el arte, evidentemente, o en el pseudoarte, cuando entra en el alma esa cosa dulzona y merengue, ¿qué va a entender esa alma de esas otras enseñanzas de Jesús? He venido a traer fuego sobre la tierra y cosas parecidas. Vamos a ver así, muy resumidamente, 3 aspectos nada más en los cuales se puede ver la virilidad de Jesús. En primer lugar, su predicación. Era un predicador ambulante, pero no era cualquier predicador. Muchos textos en el Evangelio nos hablan de esta realidad. Nosotros citamos uno solamente. Jesús, impulsado por el Espíritu, se volvió a Galilea. Su fama corrió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas, siendo celebrado por todos. Rabí, por eso le decían, es decir, maestro. Incluso los mismos fariseos, y era la profesión de rabí, profesión reservada a los hombres. En su predicación se muestra familiarizado con los trabajos de los hombres, y así, por ejemplo, conoce los suelos aptos para edificar, sabe la diferencia que hay entre edificar sobre roca, edificar sobre arena. Habla de puertas y piedras angulares, de cimientos y hasta de presupuestos para levantar una torre. Sabe del grano de mostaza sembrado en el huerto. Está familiarizado con la siembra de la semilla y con los distintos terrenos en los que puede caer. Vio las aves del cielo ir tras la simiente. Conoce la alegría del sembrador. Sabe lo que va de acuerdo con quien cuida las ovejas o el ganado. No debe sentarse a la mesa cuando vuelve del campo
sino que primero debe servir a su Señor. Sabe de los trabajos de la viña y del salario de un trabajador. Como aldeano, como hombre de campo, está acostumbrado a mirar al cielo para pronosticar el tiempo. Y así, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, él les dijo: por la tarde decís buen tiempo si el cielo está arrebolado, y a la mañana hoy habrá tempestad si en el cielo hay arreboles oscuros. Por eso es que producía una impresión enorme cuando él enseñaba, cuando terminó el Sermón de la Montaña. Cuando acabó Jesús estos discursos, se maravillaban las muchedumbres de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene poder y no como sus doctores. Siempre y en todas partes movía admiración con su modo misterioso, resuelto y seguro. Una fuerza poderosa emanaba de él. No solamente porque disponía de un poder milagroso, sino también la fuerza de su personalidad, de su hombría, de su virilidad, la nobleza de su distinguido carácter y la plenitud de su riqueza interior. Segundo punto, espiritualidad varonil. ¿Cuáles son los rasgos viriles de una espiritualidad? Son dos: clara objetividad, sentido de la realidad en la predicación y en las acciones. Y así vemos que nuestro Señor no apela en general a vivencias, sentimientos, experiencias personales, sino que acude a lo que es objetivamente valedero, a lo fundamental, a lo dado por Dios. Las entusiastas demostraciones que produce Él con su palabra y con sus acciones no se detienen nunca en su humanidad, sino que tienen por objeto a Dios, como también vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 8. Viendo esto, luego de la curación del paralítico, las muchedumbres quedaron sobrecogidas de temor y glorificaban a Dios de haber dado tal poder a los hombres. Jesús, hombre, predicaba a Dios sin hablar mucho de sí. Solo tiene un interés, un único fin, un único objetivo, solo una solicitud, solo una alegría: la gloria de Dios. Muy especialmente se ve su virilidad en las parábolas, en las que solo por excepción aparecen mujeres. Los trabajadores de la viña, los dos hijos enviados a la viña, el amigo inoportuno, el mayordomo infiel, el señor que va y vuelve, los siervos fieles e infieles, la parábola del rey, del que va a la guerra, del buen pastor, del rico necio, del Epulón y Lázaro, del comerciante en perlas, del sembrador, del fariseo y publicano, del hijo pródigo, del samaritano, de los invitados al banquete, de los hombres y de los talentos que Dios da a cada uno de los hombres, etc. De hecho, el más breve, el más acertado y el más hermoso testimonio sobre la espiritualidad varonil de Jesús lo formularon inconscientemente los fariseos. Llegados, le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero
que no te da cuidado de nadie, no tienes miedo de nadie, pues no tienes respetos humanos, no tienes vergüenza en predicar la verdad, sino que enseñas, según verdad, el camino de Dios. Tercer y último lugar, el modo de vivir varonil. Ciertamente que nuestro Señor fue un hombre de empresa y de gran empresa, la empresa más grande de todos los tiempos y de todos los siglos, la gran empresa de la redención. Y muestra Él realmente que tiene, como decimos nosotros, motor propio. Se muestra absolutamente y enteramente sano en su inteligencia, en su psicología, incluso en su cuerpo. Recorrió toda la Palestina, incluso salió fuera de la Palestina. Y la única vez que, según nos narran los evangelios, usó cabalgadura fue por cumplir con un simbolismo en la entrada triunfante a Jerusalén. Era realmente esforzado, era capaz de hablar a más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, a cielo descubierto, sin tener estos modernos aparatitos. Estaba curtido por la inclemencia del tiempo y de los vientos, sobre todo siendo las variaciones de temperatura de no poca consideración en aquella zona, no solamente entre el verano y el invierno, sino también entre el día y la noche. Amaba la sencillez y la pobreza. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Madrugaba para rezar, muy temprano a la mañana. A veces se acostaba tarde para rezar, se quedó rezando. Muchas veces no tenía ni el tiempo necesario para comer. Por eso, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Todo en Él es amable. Todo en Él es luz, es transparencia, es fuerza. Por eso debemos amarlo tiernamente y debemos dejarnos amar tiernamente por Él. Dentro de unos instantes, nuestro Señor, no solamente con su divinidad, sino con su humanidad viril, se hará presente, sustancialmente presente sobre nuestro altar. Pongamos en Él, en su corazón, nuestras inquietudes. Venid a mí los que estáis afligidos. Como cuando niños juguemos a las escondidas con Él. Dentro de tus llagas, escóndenos. Y conozcamos lo embriagante de su amor manifestado en la efusión de su sangre por nosotros. Sangre de Cristo embriaga. En rigor, no hay en el mundo nada más subyugante ni nada más atrayente que Jesucristo nuestro Señor. Que la Virgen nos alcance la gracia de seguir siempre a tan excelente Señor.